Señor Jesús les guarde y muchas gracias a Él por permitirnos esta mañana estar aquí, ¿verdad? Ya eso es una bendición muy grande, que Dios nos permita estar aquí. Un saludo a todos los que nos están sintonizando también desde sus casas, a los hermanos, a los amigos. Un saludo en el nombre del Señor. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en esta hora y vamos a hacerlo en la carta a los Romanos, el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12 en adelante hasta el 21. Dice la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Démosle gloria a Dios. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, leemos esto con mucha atención porque no es fácil comprender el lenguaje que hay aquí, pero entendemos que es la implicación. El apóstol está haciendo una implicación entre el problema del pecado y la solución a ese problema. Eso es lo que el apóstol está haciendo aquí. Está presentando la magnitud
del problema y está presentando la solución al problema. Como se trata del pecado, que es el mayor problema que tiene el ser humano, entonces es necesario prestarle mucha atención. Prestarle mucha atención porque es lo que realmente nos inculpa y de lo que somos justificados, y es lo que puede llegar a condenar definitivamente a una persona. Entonces, este es uno de los temas expuestos en toda la Biblia y que los creyentes pues debemos prestarle mucha atención a todo lo que tiene que ver con lo que desagrada a Dios, y también para la atención a los pecadores, porque los pecadores necesitan ser atendidos. Eso es básicamente lo que hace la iglesia. La iglesia atiende, o sea, la atención que la iglesia realiza es espiritual, es de restauración espiritual, y está siempre involucrado la problemática del pecado y cómo es la solución. Entonces, en el día de hoy, en los dos cultos, vamos a estar hablando de este tema, del pecado y del perdón del pecado. Entonces, vamos a mirar lo que el apóstol está diciendo, y lo primero que tenemos que mirar es cómo se originó el pecado, el origen del pecado aquí en el mundo. Cómo se originó, y la Biblia enseña aquí que se originó por un hombre. Un hombre. Cuando nosotros estábamos en la religión, sencillamente nos enseñaban que eso se llamaba pecado original y pecado tal, y que el pecado original desaparecía con esto y desaparecía con lo otro, tal. Pero eso es prácticamente un pensamiento desde la religión que no cree en la redención, que la religión realmente no cree en la redención. Cree en que Dios le puede ayudar, solucionar problemas sociales y todo esto, pero no cree en la redención de esa esclavitud pecaminosa en la que cayó el hombre. Entonces, muy bueno, nosotros como creyentes, como les digo, estamos atendiendo diariamente personas, y es bueno conocer muy bien esto para así realizar una consejería espiritual, una restauración de las personas, conforme lo manda la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar cómo fue el pecado de Adán. ¿Por qué se llama transgresión? El pecado se llama transgresión desde su origen. La transgresión de Adán. Adán transgredió el mandamiento que Dios le dio. Lo hemos dicho en otras oportunidades y reitero esto ahora porque el mandamiento que Dios le dio a Adán no fue una carga para él. Y algunos llegaron a pensar que no, Dios le puso una trampa al hombre porque fíjese usted que lo puso allá, pero ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, ¿y por qué no lo dejó pues sin eso? No haber dejado eso ahí, que el hombre pudiera pecar. Pero lo que ocurre es que la adoración a Dios tiene que ser en libertad. La adoración al Señor debe ser voluntaria y en libertad. Entonces el hombre necesitaba ser probado. Había que probar la voluntad del hombre. Entonces en ese sentido es que Dios le da un mandamiento al hombre para que el hombre lo obedezca. Con ese mandamiento le reveló no solamente la justicia, sino la autoridad que Dios tiene sobre todo. Con eso le dijo, yo soy Dios, yo soy la autoridad,
usted tiene es que obedecer lo que yo digo. El mandamiento no era una carga para él. Que Adán hubiese podido decir, pero qué carga tan tremenda la que me puso el Señor, tan duro. No era una penitencia, no, Señor. Era una protección para él. Era una bendición. El mandamiento era para que si él prestaba atención, no tuviera que pasar por la muerte. Entonces, él le dijo, no vayas a comer porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces, yo te advierto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el hombre no tiene excusa para con Dios. No tiene excusa a que diga, no, es que el Señor me pidió una cosa que yo no pude hacer. Por ejemplo, una penitencia bien dura, algo, y fíjense que no estaba ni relacionado con Dios, sino con el hombre. Estaba relacionado con Dios porque era un mandamiento de Dios, pero el favor era para él mismo. Mire, ese principio se mantiene. Ese principio en la justicia de Dios se mantiene. Lo que el hombre quiere, lo que Dios quiere con todos los hombres es que obedezcan para que no perezcan. O sea, por eso Dios es bueno. Dios es bueno y dice que no hay ningunas tinieblas en él. Por eso la reverencia con la que nos debemos dirigir a Dios. Porque Él es bueno, santo, justo, recto. O sea, Él no quiere el mal para nadie. Ya la justicia de Dios le toca que juzgar el pecado. Y por eso juzgó el pecado primero antes de juzgar los pecadores. Por eso Él mismo vino a la cruz y juzgó el pecado. Para que el hombre se pueda arrepentir y convertirse. Y después sí va a haber un juicio para los pecadores. Amén. Démosle gloria a Dios. ¿Les gusta así o cómo quieren que Dios haga? Oh, así está bien, ¿cierto? Así es bueno. Entonces Dios es bueno. Desde el comienzo. Porque la gente inconversa, la gente que no tiene conocimiento ve a Dios como injusto y lo ve como que Él hizo cosas que... ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe? No, existe el pecado, existe porque el hombre pecó. El pecado es escoger el mal. El mal no es el pecado es escogerlo. El pecado es elegir el mal. Entonces Dios le advirtió al hombre para que no lo eligiera. Amén. Entonces todos quedamos totalmente informados por parte de Dios y está aquí escrito en la Biblia, está toda la información, todo para que todo el mundo se informe que el problema no está en Dios. Que el problema está en la naturaleza del ser humano. Ahí es donde está el problema, en la naturaleza. Por eso la Biblia dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, con una voluntad terrenal. Entonces esa voluntad no se doblegó ante la voluntad de Dios.
e hizo su propia voluntad. Y ahí fue donde el hombre se salió del camino. Se salió del camino porque hizo su propia voluntad. Pero la tentación vino al razonamiento del hombre. El enemigo le habló al hombre y vino a su razonamiento. A su razonamiento. Entonces el hombre escogió el conocimiento. Porque eso fue lo que Satanás le dijo. Tú vas a saber muchas cosas. Y todavía el ser humano está detrás del conocimiento. Y por eso la gente a veces entre más estudia, más se aleja de Dios. Entre más investiga, más se aleja de Dios. Entonces tremendas investigaciones, las investigaciones los llevan supuestamente a la comprobación. Entonces llegan allá y dicen, no, pues parece que Dios sí existe, pero es una energía. Eso es lo último, pues, lo último. La religión, última, pues, de la más moderna. Dios sí existe, pero es una energía. No, Dios es un ser. Dios es un ser que se manifestó en carne y estuvo aquí con nosotros. Bueno, entonces el pecado de Adán fue no prestar atención. No prestar atención. Mire, ese es otro principio que no se nos debe olvidar jamás. Jamás se nos debe olvidar que el principio es que yo tengo que escuchar a Dios. Dios me va a escuchar a mí cuando yo ore, claro que sí. Porque Él me ha concedido que yo ore. Pero la relación entre Él y yo no es por lo que yo le diga a Él, sino por lo que Él me dice a mí. Gloria a Dios. Esos son principios establecidos en la palabra de Dios y todos lo conocemos allá. El primer hombre que llevó, los primeros que llevaron un sacrificio allá al Señor. Y ustedes encuentran a Caín alegando con Dios, discutiendo con Dios y pidiéndole una explicación. ¿Por qué no le recibió la ofrenda? ¿No? Es que usted no escuchó, Caín. Es que Caín, usted no escuchó. Abel sí escuchó. Abel sí se enteró de lo que había que llevar como sacrificio. El otro, como no escuchó, llevó otra cosa. Su actitud, su creencia era diferente. Mire, esos son principios que están establecidos en la palabra de Dios, que perdurarán hasta que dure todo este trabajo de Dios con la humanidad. Dios no va a cambiar, no va a cambiar. Noten ustedes que la religión en el mundo es religioso. Y hablando pues del mundo religioso, ustedes notan que para ellos no es mucho problema las penitencias que hacen. Y se disponen a hacerlas. Y Jesús mismo les dijo, ustedes hacen largas oraciones. Y piensan que por eso serán oídos. Pero el problema del ser humano es que no oye a Dios. La promesa de la Biblia, hermanos, San Juan capítulo 5, verso 28 en adelante dice, los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán.
Entonces, mire, ahí en ese Génesis hay una cantidad de principios establecidos que es lo que hay que prestarle atención. En todo esto que tiene que ver con la problemática que el ser humano tiene y que hay que solucionar para restablecer su relación con Dios. O sea, toda persona, ya los que están en el mundo, los que no han conocido a Cristo, deben arrepentirse, deben convertirse al Señor y restaurar su relación con Él. O sea, no hay otra salida. No hay otra salida y no hay más que ofrecer. Entonces, aquí lo que el apóstol está planteando, hay una problemática general en toda la humanidad. El problema es el pecado. ¿Cómo entró? Porque un hombre no obedeció. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se solucionó? Hay uno que vino también en semejanza nuestra y obedeció. Y obedeció, y usted lo encuentran a Jesús orando allá, antes de ser crucificado, Él está orando y está diciendo, hágase en mí según, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad de Dios se realizó en Cristo Jesús. Entonces, el pecado de Adán fue la transgresión. Bueno, entonces a causa de eso dice aquí que vinieron muchas transgresiones. Entonces el Señor, ya existiendo el pecado, ya se originó, ya está el pecado en el mundo. Y no solamente se quedó en esa transgresión de Adán ahí en lo relacionado a no comer de eso que el Señor le dijo, no coma de ese fruto del árbol. No solamente relacionado con eso, sino que ya el pecado se hizo evidente en muchas formas. Entonces ahora era necesario por el Señor dar la ley. Era necesario. ¿Por qué? Los otros pecados no tenían nombre. Entonces ahora viene la ley. Entonces viene la ley de los 10 mandamientos, donde ya se dan los 10 mandamientos y allí se le pone nombre a toda la maldad que había en el mundo. Y entonces ustedes se encuentran, porque hay que leer la Biblia como es, como ella dice. No harás, no harás, no harás, 10 veces no harás. No darás falsos, no adulterarás, no matarás, todo, no lo harás. Entonces, esa es la justicia de Dios revelada, declarando al hombre la autoridad de Dios y declarando la justicia de Dios. No estoy de acuerdo con todos esos pecados que la gente comete. No estoy de acuerdo con esas obras. Entonces ya en ese sentido, por eso la Biblia dice, fue añadida la ley a causa de las transgresiones. Mírelo ahí en Gálatas, vea, para que usted se dé cuenta que sí lo dice la Biblia. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, la ley fue añadida. La ley no fue dada para que la gente fuera salva, sino
que fue añadida a causa de las transgresiones para conocimiento del pecado, hasta que viniese el Salvador. Por eso fue dada al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Entonces fue dada a ellos. Y no era una ley para condenarlos a ellos, sino para que ellos fueran conscientes de sus maldades, de su pecado. Pero no estaba allí la salvación porque la gente no la podía obedecer hasta que viniese. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador y es el Salvador de ellos también. Y ellos no pueden ser adoptados ni justificados fuera de nosotros. Por eso ellos tienen que reconocer a Jesucristo también, como lo reconocimos nosotros, como el Salvador. Gloria a Dios. Bueno, entonces vea usted todas estas cosas que uno se encuentra aquí, hablando de esto, de la problemática del pecado. Todo esto es lo que Dios ha hecho para revelar su justicia. Ahora, miren ahí en Romanos capítulo 3, para que ustedes se den cuenta cómo terminó todo esto. 3:21. 3:21 en adelante, para que vean ustedes cómo Dios obró. 21 y vamos a leer hasta el 27. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Qué fue lo que hizo la ley? Testificar de la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí ya aparece la palabra redención. Redimir, rescatar, volver a comprar, volver a obtener. Redimir a eso que se había perdido. Entonces aquí ya habla de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí me detengo un poquito para explicar esto de la fe en su sangre. Casi nunca nos detenemos a pensar el por qué la sangre. No sé si alguno de nosotros sabemos lo que significa la sangre en el cuerpo nuestro. Lo que ella hace. ¿Ustedes saben? ¿Por qué ella es vida? Sí, no solamente nutre, sino que limpia. Hace muchas cosas la sangre, por eso la vida está en la sangre. Ella nutre, ella lleva toda la nutrición a todo, pero también limpia todo. Por eso da la vida. Por eso es la vida. Entonces, ¿cómo les parece pues? Por la fe en su sangre. Lo que hace la sangre de Cristo en nosotros. Lo que cumple esa sangre continuamente en nosotros. Lo que hizo. Entonces, por eso da la vida. Por eso la vida está ahí. Gloria al Señor. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús, el nombre del Señor Jesús, estamos invocando
Estamos invocando el poder de esa sangre que Él derramó para que nosotros seamos limpiados, perdonados y tengamos vida. O sea, nosotros tenemos una sangre física que está preservando la vida física. Pero ahora tenemos la sangre de Cristo que nos ha dado la vida espiritual. Entonces vea lo que pasa. Cosas hermosas, ¿cierto? Por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recuerde que Él en su justicia pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa eso? Que tuvo misericordia y nos esperó. ¿Cuántas veces antes de convertirnos nos guardó de la muerte? ¿A cuánta gente por ahí que se va a convertir Dios los ha guardado de la muerte? Porque los va a traer. Van a venir y se van a convertir. Entonces, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces hoy la justicia de Dios está actuando. La justicia de Dios está perdonando a los que vienen. O sea, la justicia de Dios, cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesucristo, ahí está presente la justicia de Dios. Creyó en el Señor Jesucristo, se arrepintió, se bautizó, ahí está presente la justicia de Dios justificando a ese pecador. Pero para los que no vengan, estará presente la justicia de Dios juzgando ya no el pecado, sino a los pecadores. Entonces se da cuenta usted que por eso es bueno entrar aquí ahora, porque ahora se está juzgando es el pecado. Ahora el pecado es juzgado y la persona es libre. Pero cuando llegue el juicio a los pecadores, por eso cuando usted lee la Biblia ya en Apocalipsis del capítulo 12 en adelante, ya usted no encuentra salvación. Por allá encuentra usted el canto de los salvos y las bodas, ya los premios a los salvos. Pero ya no está el Cordero por ahí, salvando. La salvación es ahora. Es ahora que el Señor está salvando a la gente. Entonces, dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. Mire, Dios es justificado. Justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dio todas las oportunidades al hombre. Todas las oportunidades. El mismo pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan la oración de Jesús en la cruz? Cuando Él dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos. ¿Por quién estaba pidiendo perdón? Por el pueblo de Israel. Padre, perdónalos porque no saben. Y si Él dijo que no saben, Él sabía que no sabían. Cuando Él oró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso cuando el Espíritu Santo se manifestó allí a los judíos. Todos los que habían allí eran judíos y prosélitos. No habían gentiles. Todos los que habían allí, por eso la manifestación del Espíritu Santo con las señales que hubo ese día,
porque si no hay señales los judíos no creen. Pero la señal del fuego, la señal del viento recio. Y finalmente la señal de las lenguas para decirles la salvación no es solo para ustedes, sino para todo el mundo. Para toda tribu, pueblo y nación. Entonces diría que la oración tuvo éxito. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Dios les da otra oportunidad. Pero ¿qué pasó? Nada. Después mataron a Esteban. Mataron a Esteban, y cuando ya mataron a Esteban, el Señor dijo, bueno, ya hice todo con este pueblo. Entonces llamó a Saulo de Tarso, uno que estaba presente allí el día de la muerte de Esteban, y todo lo llamó. Y lo llamó para que usted va a ser un vaso escogido para predicar a los gentiles. Llevará mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces, por eso termina esta lectura aquí en el 27 diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Gloria a Dios. Entonces vea dónde terminó todo. Dios dándonos una ley, pero la ley de la fe. Ya no la ley de unas ordenanzas allí fijas donde no había salvación, sino que era responsabilidad. Pero nos dio una ley de la fe. Esa ley de la fe que es la que lo mueve a usted. La ley del amor. La fe obra por el amor. Usted tiene un amor hacia el Señor que lo mueve, que lo levanta, que lo hace orar, que lo hace buscar. Alabanzas a Jesús. Y ya eso está en nosotros. Ya usted no tiene que mirar las tablas de piedra donde estaban los... Ya no está por ahí la palabra no. Ya no aparece, sino que ahora es amor, fe. Y hay un amor que lo mueve, usted no sabe, pero así dice la Biblia. No sabemos cómo es eso que funciona ahí, pero funciona y nos mueve. Gloria a Dios. Y usted se siente movido y como empujado por algo, ¿cierto? Como un viento que lo lleva. Gloria a Dios. Esa es la ley de la fe. Usted sabe que la ley es algo que... Y con la ley de la gravedad es un buen ejemplo, ¿no? Así, pero esta ley lo toma usted. Entonces por eso el Señor dice, ¿quién me los podrá arrebatar de mi mano? Gloria a Dios. Bueno, entonces, así fue como sucedió con todo esto y llegamos a la salvación que tenemos hoy día. El pecado de los demás seres humanos fue precisamente todas esas transgresiones y todo lo que ve usted hoy y oye en noticias hoy en el mundo, que el mundo, digamos, ha tratado de corregir y de poner barreras y todo con leyes. Muchas leyes respecto y cada día tienen que legislar y poner nuevos, porque hay delitos. Hay hasta nuevas cosas que la gente hace.
Y entonces usted dice, pero ¿cómo una persona es capaz de desaparecer desaparecer un niño? ¿Cierto? ¿Cómo es capaz de hacer eso? Pues el ser humano ha llegado a todas esas aberraciones, maldades. Entonces el mundo está lleno de maldad y hay gente que hace cosas malas, pero hay gente mala. Hay gente que la Biblia los llama el malo. ¿No han leído la Biblia? No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, hay gente que hace cosas malas. Pero hay gente todavía peor que esa. Hay gente mala. Malos. Y el malo entonces es como esa naturaleza, eso es lo que la Biblia llama iniquidad. Donde la persona ya es una situación que le gusta hacer lo malo. Le agrada hacer lo malo. Entonces por eso la Biblia dice, el que practica el pecado, ¿es de quién? Sí, y no porque Dios quiera que sea del diablo, sino porque es que es del diablo, porque practica el pecado. Gloria a Dios. Hablar de estos temas siempre es como fuerte, ¿cierto? Sí. Pero hay que hablar de ellos, ¿cierto? Bueno, entonces el pecado, tengamos presente aquí que el pecado siempre será desobedecer. O sea, es la naturaleza del pecado es la desobediencia. Esa es la naturaleza. Siempre está relacionado con la obediencia. Siempre. O sea, obedece, no obedece. Entonces, con Dios, entre Dios y el ser humano hay una palabra que no debemos olvidar jamás. Obediencia. Obediencia. Y por eso la Biblia dice, es mejor el obedecer que los muchos sacrificios. Miren, la bendición, ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, que creo que lo han leído, los que han leído la Biblia, donde está lleno de bendiciones por la obediencia. O sea, obedecer. Es que eso, mire, eso de principio a fin no cambia mucho la cosa. Si la persona obedece a Dios, ya. Como el ser humano no podía obedecerle a Dios por la ley dada en las ordenanzas, entonces el Señor vino Él mismo y Él es el autor y consumador de la fe y nos regaló la fe. Nos regaló la fe en Él para que podamos tener en nuestras vidas la ley de la fe. Esa ley de la fe es la que nos hace aptos para obedecerle al Señor. Usted y yo le obedecemos al Señor no por la ley expresada en ordenanza, sino por la ley de la fe. Entonces usted dice, yo creo en Jesucristo, yo creo en Él, Él pagó por mí, yo creo en Él. Entonces usted, esa es la ley de la fe. El pueblo de Israel no pudo obedecer. Y usted lo ve en toda la historia de Israel y todo, y lo ven
detrás de los ídolos, detrás de estos problemas y todo. Entonces, lo que nosotros debemos guardar, la iglesia debe guardar es estos principios. Cómo se relaciona uno con Dios. Los principios de la relación con Dios, obediencia. Nunca pensemos que al Señor lo vamos a transar con otra cosa. Ya el Señor, ¿no? Como hizo, y ustedes han escuchado predicaciones sobre eso, lo que hizo Saúl. Saúl dijo, no, pues de pronto él se agrada de esto que yo hice. No, Señor. Cuando Dios dice una cosa, hay que prestarle atención a lo que Dios dice. Vea, los no de Dios. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar, no puede ver, no puede entrar. Y si no puede, es porque no puede. Entonces vea, tiene Dios que darnos una naturaleza nueva. Si no hay esa naturaleza, mire, una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de intencionar, una nueva voluntad. Si no hay eso nuevo, no puede ver. Y si no nace del agua y del Espíritu, que es beber de Cristo, Él es el Espíritu que da vida y Él es el agua viva. Cristo, creer en Él, recibirlo a Él, no podemos entrar. Entonces son principios de la doctrina que debemos guardar, conservar, y que no podemos cambiar. Por eso no se puede caer en los estados religiosos a pensar que yo pueda ofrecerle otra cosa a Dios que no sea la obediencia. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia, dice, así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Usted sabe que ahí está la naturaleza, ahí está la concupiscencia que se opone. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Preséntelo, dígale no a los deseos, dígale no a todos esos deseos que son desagradables. Dígale no. Preséntese en sacrificio. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional. Ese es el culto que Dios recibe de cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude a disfrutar esta salvación, a vivir en ella, a permanecer en ella. Que Dios nos ayude. Y mantener concentraditos en eso toda la vida. A Dios no le gusta sino la obediencia. La obediencia es que Él se la merece. No le estamos regalando nada a Dios. No le estamos regalando nada a Dios. Él se la merece. Porque Él es Dios, porque Él hizo todo, porque Él es el creador. Vea usted esas expresiones que hay en la Biblia que dice, los ídolos de las naciones. Las naciones tienen ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué han hecho los ídolos? Nada. Entonces todo lo ha hecho el Señor. Por eso Él merece toda la gloria, que no necesita nada, pero lo merece todo. Amén, póngase de pie. Y oremos al Señor, démosle gracias. Qué bueno, ¿verdad? Este Dios que se ha ocupado de nosotros en hacer todas estas cosas. ¿Cómo nos ama?
Nos ama grandemente el Señor. ¿Quiere darle gracias a Él? Darle gracias y pedirle que nos ayude. Que nos ayude en este diario caminar. Que nos ayude a mantenernos en esa obediencia a Él. Señor Jesús, te damos gracias. Alabamos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, Dios, por haber preparado esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por esta puerta de salvación para la humanidad. Señor, obra siempre a través de su palabra, de su Espíritu Santo, Señor. Tú seas preservando, Señor, guardando la iglesia, guardando los creyentes, que vivamos en santidad y obediencia hasta el día de su venida, hasta el día final, que podamos vivir en fidelidad, Señor, en agradecimiento, en reconocimiento a esa obra tan grande que tú has hecho, Señor. Gracias.